bien. Lo han cubierto. ¡Uy! Siempre va Danielita atrás. Siempre nos alegra Danielita. Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 6. Hoy día nos vamos a entrar en los versos del 19 al 24. Voy a poner esto acá para que no me distraiga. Mateo capítulo 6. Sí. Estamos en medio de la serie El Rey morando entre hombres, que se trata del desarrollo sistemático, secuencial, expositivo de todo el libro según Mateo. ¿Y por qué le hemos puesto el Rey morando entre hombres? Porque el Evangelio de Mateo nos muestra al Señor Jesús como el Mesías esperado, el Rey esperado, el Salvador, aquel que venía y estaba visto por el pueblo de Israel como aquel que iba a venir a libertarlos. Y ellos estaban pasando en ese tiempo toda la opresión del Imperio Romano, y ellos tenían también una perspectiva religiosa que tenía que ver con la libertad en ese momento de las cadenas de la opresión de este imperio sobre ellos. Pero en el caso del Señor Jesús, cuando vino, dijo que Él vino a instaurar un reino. Y nosotros podemos decirnos, ¿qué reino instaurado? La prueba estamos que habemos al día de hoy, quienes nos reunimos después de más de 2000 años para adorar su nombre, para ensalzarlo y para escuchar su palabra. El reino de los cielos se acercó para cambiarnos de adentro hacia afuera, y hoy día nos vamos a centrar hasta dónde alcanza, hasta dónde llega realmente la bendición del Señor. Y también en medio de todo este evangelio nos estamos centrando últimamente en lo que es el Sermón del Monte, que le hemos dado otro título adicional para poder afirmar más lo que se enseña y se explica y podemos aplicar a nuestra vida. Le hemos llamado los decretos del rey. Si el Señor Jesús era el rey que venía a instaurar un reino distinto, espiritual, pero que trasciende a nuestro día a día, pues de eso vamos a hablar hoy día de manera especial. Pero estos decretos del rey, este Sermón del Monte, lo podemos encontrar en Mateo capítulo del 5 al 7. Y hoy día vamos a centrarnos en una parte del capítulo 6. En los primeros 18 versos del capítulo 6, hemos estado viendo en las 3 últimas semanas cómo el Señor Jesús le dijo a sus discípulos cómo deben desarrollar ese mundo espiritual interior. Y habló de algunas disciplinas espirituales, como es el dar, el ofrendar, el orar y el ayunar. Y resaltó de que si bien es cierto que había una versión externa, donde los fariseos, los religiosos de la época, querían mostrar a todos qué tan espirituales eran, el Señor lo llevó y nos llevó a nosotros también a considerar que estas disciplinas espirituales tienen su raíz, su fundamento en esa actitud interna de dar, de orar y de ayunar, siempre apuntando a la gloria del Señor y también apuntando a una relación personal con el Señor. No de manera, como él mismo dijo, hipócrita de los fariseos de la época. Y nosotros los creyentes tenemos que tener mucho cuidado en poder caer también en una religiosidad en la cual estamos más preocupados en qué opinan nuestros hermanos, qué opinan nuestros amigos acerca de nosotros, en cómo oramos, cómo damos o cómo ayunamos, ¿no? Y el Señor mostró que más bien la actitud debe ser interna, profundamente. Pero también en la segunda parte del verso 19 en adelante, el capítulo 6, que es lo que nos vamos a centrar ahora, el Señor se enfoca en tratar más sobre la vida externa, temas como el dinero, las posesiones, incluso temas muy físicos, como la comida, la bebida, el vestido y cómo nosotros podemos tener una proyección, cuál es nuestra visión hacia delante, cómo cubrimos nuestras necesidades. Y hoy día vamos a centrarnos en el verso del 19 al 24. Por lo tanto, podemos afirmar que el Señor Jesús estaba y está igualmente interesado en nuestra vida íntima, ¿no? En lo que tal vez muchas veces hemos podido llamar vale la pena. Un padre, una madre puede decirle al hijo o para sí mismo decir, te recomiendo que separes parte de tu tiempo también para la religión, para acercarte a Dios. Pero el Señor nos dice que Él quiere ser realmente el Señor, el Rey en nuestras vidas. Y vamos a ver que Él no se queda en ese rincón que tal vez puede ser
muy amablemente venir todos acá o donde sea que nos reunamos, tal vez un domingo, si pasamos frente a tal vez una iglesia católica, decimos, me voy a persignar, voy a hacer un acto, voy a hacer mi obra buena del día, como que si estuviésemos pagando algún tributo a un Dios lejano, que no nos acompaña todo el resto de la semana o cuando no estamos en un local en particular donde estamos adorándolo, escuchando su palabra. El Señor realmente quiere ver que nosotros sepamos, no solamente en nuestra mente, en nuestro corazón, que Él está no solo interesado, sino Él nos instruye cómo debemos ser en la parte externa y en particular respecto a los bienes, que podemos verlos muy físicos, muy terrenales, ¿no? Dios tiene los mejores propósitos para ti, para mí, si somos sus hijos. Si no lo somos, tiene para nosotros la mejor noticia, las buenas nuevas. ¿Cuál es esa? Que si en tu corazón, en tu mente está, ¿cómo estaré yo respecto a Dios? ¿Cuál es mi relación respecto a Dios? ¿Cómo me relaciono con mi Creador? ¿Y realmente existe el Creador? Y si existe, ¿qué tiene que ver conmigo? Bueno, el Señor dice que se ha dado a conocer a través del Hijo. Como sabemos, Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en ese misterio de la Trinidad decidieron por amor al hombre caído en pecado, al ser humano alejado de Él, enviar a su Hijo Jesucristo, de tal manera de que Él, siendo completamente Dios, se haga completamente hombre, vive entre los hombres, cumpla la ley y vaya a una cruz, siendo inocente, a morir por aquellos que Él en su momento iba a llamar a salvación. Y si hoy día el Señor trata contigo a través de la exposición de su palabra, no cierres tu corazón, sino acude a Él para que Él trate contigo y realmente pueda hacer ese intercambio hermoso, en el cual tú te arrepientes de tus pecados y en fe vienes a entregarle tu vida caída y que Él la restaure a través de la obra de Cristo. Que Él sea quien te dé nueva vida y sea quien de ahora en adelante sea tu Señor y Salvador. Muy bien, como vemos, a veces creemos que la vida externa, la vida material, tiene que ver solo con lo que como que no tiene mucho valor delante de Dios, o Dios no se ocupa o no le interesa. Pero estamos equivocados, porque las raíces más profundas de nuestra actitud respecto al dinero, a las cosas materiales, a lo que fuese físicamente, tiene raíces profundas en nuestro corazón. Dios tiene los mejores propósitos para ti, como digo. Pero bueno, vamos a ver lo que dice Jeremías respecto al pueblo del Señor. En esa oportunidad, voy a darle un poquito el contexto para entender, el pueblo de Israel se había apartado del Señor. Le había dado la espalda, no consideraba sus mandatos, no les daba en práctica, se habían alejado del Señor. Y el Señor, en ese misterio de su sabiduría, trajo disciplina sobre ellos, castigo. Y fueron llevados cautivos a Babilonia. Y el Señor, en medio del destierro del pueblo de Israel, le dice lo siguiente. En Jeremías 29:11 le dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Tal vez sentados acá decimos, uy, qué bonito, Dios tiene planes buenos. Pero ¿qué tal cuando estamos en una enfermedad? ¿Qué tal cuando estamos tal vez en en bancarrota económica? ¿Qué pasa si no sabemos qué va a ocurrir el día de mañana? ¿O qué pasa si tal vez tengo el matrimonio destruido? ¿O tengo a un hijo enfermo? ¿O qué sé yo? Tengo una crisis cual fuese. Y ellos están en una crisis profunda, porque ellos estaban desterrados. El templo del Señor había sido destruido. Para el concepto de la época era como que si el Dios de Babilonia era superior al Dios de Israel. Entonces ellos tenían una actitud muy negativa y el Señor le dice esto a su pueblo. Pero no queda ahí. En el 29:12 le dice muy bien. En el 11 le dice yo tengo planes para ti de bien. Pero también, tal como Dios tiene su soberana voluntad de bendecirnos, hay una responsabilidad parte nuestra. Y le dice en el verso 12, 29:12 de Jeremías, le dice al pueblo, ustedes me invocarán y vendrán a rogarme y yo los escucharé. En otra palabra está diciendo, tú estás desterrado, está pasando esta crisis, porque lamentablemente me has dejado de lado. Y yo no te he querido dejar ahí, sino te he hecho pasar por esto para que entiendas y vuelvas a mí. Pues mis planes son de bendecirte, pero tú vendrás a mí, tú clamarás a mí, y no voy a ser indiferente.
Muchas veces cuando hay alguien que te dice, mira, haz esto, haz aquello, y cuando vas y le dices, oh, realmente estuve equivocado, no quiero saber nada de ti. Dice, yo te dije, ahora vive las consecuencias. El Señor no es así. El Señor, aquellos que todavía no lo conocen como Padre, se acordarán de la parábola del Hijo Pródigo. Está el Padre que representaba al Señor, dice que ni bien vio al Hijo, que había vuelto en sí, o sea, se arrepintió y vino, ni bien lo vio de lejos, corrió a Él. Así es nuestro Señor. Quiere que nosotros cambiemos nuestra actitud, nos llama a ello de tal manera que Él está con los brazos abiertos esperando para que haya una reconciliación. Dios es el mismo y no cambia. Entonces, podemos afirmar que tiene la misma decisión de bendecirnos a nosotros si somos parte de su pueblo, y tiene también ese llamado a salvación para todos aquellos que no han recibido todavía el amor de Cristo. Pero tal como sus malas decisiones le trajeron ese destierro al pueblo de Israel, Dios, y específicamente el Señor Jesucristo, en la segunda persona, cuando estaba ahí en medio del Sermón del Monte, los decretos del Rey, también nos llama, le llamó a ellos y nos llama a nosotros a tomar decisiones de corazón y de acción. O sea, no solamente decir, esto está bien, yo creo que es correcto, sino qué vamos a hacer con lo que hoy día nos va a enseñar el Señor. Y la pregunta es el título de este mensaje. Es, ¿son tus tesoros eternos? ¿Son tus tesoros eternos? Ese es el título que he puesto a este pasaje de Mateo 6, el 19 al 24. Tú y yo tenemos nuestros tesoros y ahora lo vamos a descubrir. ¿Pero son eternos o son terrenales? Y el Señor nos guíe realmente a entender. Señor Jesús nos llama a ser diferentes a la cultura que nos rodea, diferentes a la hipocresía religiosa que era de los fariseos, o en la que también debemos cuidarnos de no caer. Y hoy veremos cómo debemos ser diferentes respecto al materialismo pagano que era en esa época. Los gentiles, que eran los no judíos, y los paganos de los pueblos de alrededor, podríamos decir que ellos eran aquellos que no consideraban al Dios de Israel, al Dios verdadero. Y tenían dioses, todos tienen una opinión esta mañana. Muy bien. Y tenían dioses a los cuales sencillamente, como vimos, con su palabrería querían convencerlos. Ellos utilizaban a sus dioses y a eso también debemos tener cuidado. Y ahora vamos a aprender también algo al respecto. Pero el materialismo es algo que no se quedó en esa época. Estaba desde el inicio y ha llegado hasta nuestros días. Ahora lo que podríamos decir la cultura occidental es, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? No importa dónde has sacado el dinero, lo importante es que lo tengas. Antiguamente la gente era buena por los oficios que hacía, los artesanos, ¿no? Alguien tal vez hacía arados, alguien tal vez criaba animales, alguien era textil, estoy hablando de los 1800, 1700, pero después vino el conocimiento. Muchos de los que estamos acá podemos decir, wow, yo soy ingeniero, yo soy abogado, yo soy tal o cual. ¿No es cierto? Y de alguna manera todavía queda en ese rezago. ¿Y qué le decimos a nuestros hijos? Estudia y te irá bien en la vida. ¿Qué nos dijeron nuestros padres? Igual. Y eso se venía dando. Pero ahora, en estos últimos años, en nuestro Perú en particular, se exalza mucho a aquellas personas, por ejemplo, no voy a hablar de nadie, inclusive han llegado a ser candidatos a la presidencia y no se sabe de dónde salieron sus fortunas. Es más, sospechamos que son malavidas, pero como son abundantes, de alguna manera son reconocidos por la gente. Y son bienvenidos en todos los sitios donde van. Esos son los valores que se están propugnando ahora en nuestro mundo. Tengamos cuidado nosotros de hacer distinción a aquel que aparece con mayores recursos y otros no tanto. Porque delante del Señor todos tenemos el mismo valor, que somos imagen del Señor, tenemos la misma condición. Como primer punto, le he llamado escoge tus tesoros. Escoge tus tesoros. En Mateo 6, del 19 al 21, dice lo siguiente. A ver, vamos a escoger nuestros tesoros esta mañana. Dice, no acumule para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbe destruyen, y donde ladrones penetran y roban. Sino acumulen tesoros en el cielo, porque ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban.
y el 21 dice, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El Señor compara la durabilidad de dos tesoros, dos tipos de tesoros. Un tesoro son los tesoros en la tierra, ¿no? Y dice son corruptibles, se pueden destruir, pueden acabarse, pueden perderse, pueden robarse, pueden malograrse. Y dice también hay tesoros en el cielo que son incorruptibles. Entonces, si a nosotros nos dicen, ¿tú qué prefieres? Cuando hablaba de tesoros, los tesoros de corta duración o de mucha duración. Y todos decimos los de mucha duración. ¿No es cierto? ¿Quién quiere un tesoro que esta vez mañana no sabemos qué va a pasar? Es lógica la decisión. Pero eso lo decimos porque estamos acá en un servicio de adoración. Acá todo suena bien y espiritual, ¿no es cierto? Muy bonito, hemos cantado, me han bendecido realmente de ustedes cuando empezó a fallar ellos. Yo decía, Señor, salga como tú quieras. Y cantaron y alegraron mi corazón. O sea, toda esa alegría. Nos hemos saludado, nos hemos recibido. Pero creemos falsamente que esto no es real y mañana vendrá el mundo real. Y no es así. No es así. Esa es una falacia, es un engaño del enemigo. Y en nuestro corazón, que está muy pegado a la tierra, vamos a ver ahora, Dios quiere en su misericordia que lo desarraiguemos y más bien apuntemos a los cielos. Muy bien. ¿Qué no prohíbe la Biblia? Por cuestión de tiempo va a ser rápido en esta parte, pero es muy importante tener las cosas claras. ¿Qué no prohíbe la Biblia sobre los bienes económicos? Porque podemos ponernos aquí todos a decir, sí, lo más importante es lo espiritual, lo demás no importa, si tengo un platito de comida en mi casa, y si hay una comida para uno, ¿qué decimos? Hay para dos. Todos somos fantásticos, pero después decimos, uy, si comiera más rico, y entramos a la vorágine. Pero no voy por ahí. ¿Qué no prohíbe la Biblia sobre los bienes económicos? 1. No censura las posesiones en sí mismas. No prohíbe la propiedad privada, porque hablaba de que esto dejarás a tus hijos y a tus hijos. Dios no está en contra de eso. Ejemplos, Abraham, uno de los hombres más ricos de la antigüedad, tenía su propio ejército comparado a aquellos que las naciones cercanas que él tenía, y fue a la guerra y triunfó. Job, probablemente el hombre más rico sobre la tierra en su época. Y dice que el Señor todavía, después de toda la experiencia de Job, todavía le dio mucho más. Así que el Señor no estaba en contra, ni está en contra, ni estará en contra, porque Él es dueño, dice, de todo el oro de la tierra. Todos nosotros le pertenecemos. Si alguien es propietario real y cabal de todo lo que existe, es el Señor. Nosotros somos administradores, y para eso creó al hombre, la mujer, para que ambos en esa unidad administren la tierra. Pero el pecado vino a destruir todo el plan. Así que Dios no censura las posesiones. Tampoco Dios no prohíbe ahorrar para el futuro. Lamentablemente me he tocado con algunos que afirman ser creyentes que dicen, no, solo hay que vivir para el día, el mañana del Señor. Sí, si el Señor quiere hoy día o en cualquier segundo también, aquí paradito dejo de existir. Y en el buen sentido no pasó nada, porque Él es quien da la vida y lo quita. Así que de eso no estamos hablando. Estamos hablando de la sabiduría que hay, y que la Biblia alaba, por ejemplo, a la hormiga, que dice en Proverbios 6, del 6 al 8, lo dejo ahí para que grabado lo puedan después revisar, donde le indica que es sabia la hormiga, dice que no tiene líder, no tiene general, no tiene jefe, pero en el verano recoge, guarda para comer en el invierno. Si una hormiga guarda y sabe ahorrar, que nosotros somos menos que una hormiga, se supone que no. Y el Señor lo ensalza porque quiere dar una enseñanza, que el ahorro es bueno. 3, no prohíbe, ¿qué más no prohíbe? Más bien nos manda a disfrutar de las cosas buenas que nos da. Pueden buscar en 1 Timoteo 4, del 3 al 4, y también del 6 al 17, que inclusive le dice en el 6 al 17, le dice, a los ricos de este mundo le digo que no se envanezcan, pero que disfruten lo que les he dado. Porque eso también viene del Señor. O sea, no creamos falsamente que si en algún momento el Señor en su gracia soberana, en su sola sabiduría, con Él o sin Él, tomándole en cuenta, ha traído prosperidad económica a nuestra vida, nos ensalcemos y digamos, yo lo he hecho en mis fuerzas, porque eso es lo que dice la gente. ¿O no? Me equivoco. Esto lo he hecho yo con mis lomos. Nadie me ha ayudado. ¿Quién te dio la vida? ¿Quién te dio la inteligencia? ¿Quién te dio esa capacidad?
Y lamentablemente tenemos una relación muy equivocada con los bienes materiales. Muy, muy equivocada culturalmente. Muy bien. ¿Qué prohíbe el Señor Jesús en estos versos entonces? En el verso 19, en la primera parte dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra. Es como decir, no vean los bienes solo para ti. En una actitud avara, en una actitud egoísta, en una actitud de disfrute personal en la cual tú no quieres que nadie se acerque, como cuando tal vez hay una fiera, no quiero usar un término de algún animal en particular porque no quiero ofender a nadie, pero ve que se acerca a la otra y saca los dientes. Esto es solo para mí. ¿Ok? Yo he visto inclusive, y hasta ahora estoy sorprendido, el Señor trae a mi mente, cuando un hombre que tenía bastantes recursos, su hijo le pidió un sol. Y yo estaba ahí, él no sabía. Un sol. Puso una cara de cólera, de ira, porque le iban a quitar un sol. Su hijo, su propio hijo pequeño, increíble. No acumulen para sí tesoros en la tierra. Entonces, ¿qué prohíbe el Señor? Prohíbe la acumulación egoísta de bienes. La vida centrada en los bienes materiales. ¿Qué prohíbe también? La dureza del corazón ante la necesidad de otros. Concluir que la vida también consiste en la abundancia de los bienes. Dice Lucas 12:15. Estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Miren, el Señor ni siquiera le saca en cara, le dice, esto lo tienes por mí, como haríamos nosotros. No hace así. Lo repito. Estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia. Perdón, porque aún cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. La vida es mucho más allá de las cosas materiales. Las cosas materiales vienen a ser un medio, no es un fin. El materialismo ata nuestras vidas a la tierra. Dios espera y manda a su pueblo que sean generosos. Le decía al pueblo de Israel, cuando tú pases, no pases, cuando coseches, no saques hasta lo último. Déjalo para la viuda, para el huérfano, para el extranjero que va a venir al final recogiendo. Imagínense. Y nosotros podríamos decir, no, esa es mi cosecha, yo la quiero hasta el último racimo de esa uva, ¿no? Por ejemplo. Los tesoros terrenales de esa época, por ejemplo, la ropa, los granos o las monedas de oro, tenían algunos problemas. Por ejemplo, venía la polilla y te arruinaba tu vestido de gala, que eran carísimos. O una plaga cualquiera venía y destruía también el grano que tenías. O tal vez tenías algo bueno y venía la herrumbre, el óxido, ¿no? O tenías tu tesoro escondido ahí en tu jardín o en un terreno, y venía alguien, veía cómo y se lo robaba. O también algunos lo escondían en las paredes. Te aconsejo que lo hagas en el banco, porque no le estoy dando ideas, le estoy queriendo quitar, solo le estoy contando cómo era en esa época. Pero venían los ladrones. Solamente yo comentaba con uno de mis hijos, decía que cualquier día, y dicen los técnicos, ¿no?, en física, que cuando venga tal vez una tormenta solar afecte el magnetismo en la Tierra, y científicos acá presentes saben que eso puede borrar tus fondos. Tarjeta, no hay tarjeta. Cuenta, no hay cuenta. Ojalá tengan un backup del backup. Y funcione. Tenga una lista a mano, no sé. Pero tenga mi nombre y el monto que tenga al lado. O sea, no hay seguridad. Los que son un poco mayores, yo no tanto. ¿Se acuerdan de que alguien, por ejemplo, hizo inversiones y de repente cayó un sistema Ponzi, ¿no? Que significa que vas acumulando y con lo que te prestan hasta que se derrumba, ¿no? Clave, ¿se acuerdan de Clave? Y la gente decía, no, me va a dar 15% al mes. Ay, madre mía. Los tesoros terrenales actualmente también pueden ser afectados, como digo. Puede ser la inflación también. Si no haces nada con tus ahorros, cada vez valen menos. Después puede ser la devaluación.
Bueno, los más jóvenes acá saben que el sol es fuerte. Pero ¿saben ustedes cuánto vale nuestro sol versus el sol antes que pasó por el Indio? 10 millones. 10 millones. O hasta un poco más, creo. ¿Eh? Puedo revisar el número. Le agregan un cero si quieren. Pero es un montón de plata, vale un solcito. O sea, y eso está pasando en muchos países actualmente, ¿no? Dice ya no se compra lo mismo, ¿no? Muy bien. O sea, eso puede pasar. O una crisis. Si ustedes se ponen a informar, estamos al borde de una crisis. Siempre estamos al borde de una crisis, pero el hombre está demostrando que podemos estar, y la gracia de Dios está permitiendo también que en nuestro país haya un grado de estabilidad monetaria. Pero todo eso puede cambiar de un día a otro. O seguir muy lejos. Justo aprovechando de hacer un devocional en familia, veíamos como dice esa mujer, ¿no? Que tenía flujo de sangre, y de repente ella dice que había durante 12 años gastado todo lo que tenía. Y estaba peor con lo menos. O sea, nadie está libre realmente de quedar en la bancarrota. Y eso puede generar ansiedad si estamos prendidos del dinero y no realmente lo usamos en el sentido que la Biblia nos enseña. Las posesiones que se usan de manera sabia, amorosa, voluntaria y generosa para los propósitos del reino, que por si acaso los propósitos del reino comienzan en tu casa. Que quede claro. Aquel que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Y aquel que no trabaja, que no coma. Así que todos tenemos que tener siempre esa actitud de ser laboriosos, de ser esforzados, de colaborar en todo sentido. Pero yo no trabajo, soy muy joven. En casa hay muchas cosas que hacer. Y sería bueno también que entrenemos a nuestros hijos a hacerlo, ¿no? No con mi mamá, que me botó de la cocina. Muy bien. Entonces, darle un buen sentido a los bienes, de acuerdo como el Señor dice, también puede ser una forma de acumular tesoros en el cielo, como dice el verso 20. Y en el 21 dice lo siguiente: porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Donde están tus tesoros, refleja que ahí ya está tu corazón. Entonces, ¿dónde están tus tesoros el día de hoy? Es imposible tener un corazón en la tierra, arraigado en esta tierra, en las cosas materiales, y a la vez tenerlo puesto en el cielo. Dos corazones no tiene. Creo que hay la salamandra, no sé qué animal tiene dos corazones. Tú no. Y el corazón, que es físico y que late, le damos tal valor que representa nuestro interior, nuestro ser, nuestra persona. Y tú no puedes tener ese partido, que vamos a ver al final, que solamente podemos servir a un Señor. No podemos ese corazón partido. Como segundo punto, vamos al verso 22. Le llamado, ten una buena visión. Y está hablando de la vista, de esto que a mí me falta un poco, por eso tengo lentes, y que todo le va a fallar en algún momento. Ten una buena visión. El Señor Jesús le hizo una comparación y le dice, los tesoros terrenales y los tesoros celestiales. Ahora va a hablar aquí de tener una visión buena y una visión ciega, mala, ¿no? Que falla. En el verso 22-23 del capítulo 6 dice lo siguiente: la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? O así la oscuridad misma. Eso nos suena a veces a medio enredado este pasaje. Vamos a desenredarlo rápidamente. Lo digo acá porque habla de la vista. La vista representaba el corazón, tu persona también. Y el Señor viene a hacer otra comparación y dice, hay personas que tienen buena vista. Entonces tienen luz, miran, pueden escoger sabiamente. Pero aquel que no tiene buena vista, está ciego, anda en tinieblas. Entonces no puede elegir adecuadamente. Y entonces está hablando acá que esa gran diferencia que puede haber en tu corazón, que está más bien, en lugar de buscar la luz del Señor para tener equilibrio en todas las áreas de tu vida y poder honrarlo como el Señor y que tu vida tenga propósito eterno, terminamos metidos en las cosas terrenales y realmente andamos como ciegos, no sabiendo qué hacer ni dónde ir. En la Biblia se menciona, como digo, que el ojo es una representación del corazón. Dice el Salmo 119:10, dice,
Con todo mi corazón te he buscado. Nosotros buscamos algo que está perdido con los ojos, no con el corazón, ¿me entiendes? Está haciendo ese símil. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. Y los salmos siempre son poéticos, representativos, son cánticos. En el Salmo 119, 18, 19 más adelante dice, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Peregrino soy en la tierra, no escondas de mí tus mandamientos. Eso me gustaría que sea de todos nosotros. Señor, hoy día me levanto temprano, gracias por este día. Voy a hacer mi devocional. Voy a abrir la Biblia, voy a ver qué es lo que me enseñas, un pasaje corto, voy a orar a ti, voy a glorificar tu nombre, voy a dejar todas mis cosas pendientes en tus manos y voy a vivir este día para tu gloria, ¿no? Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Y cómo lo hace? Dice con mis ojos, que representan la intención plena de mi corazón. Entonces necesitamos tener una buena vista. Así como la ceguera conduce a las tinieblas visuales, una ambición egoísta, donde vemos solo los tesoros del materialismo aquí en la tierra, nos llevan a la oscuridad moral, así nos quita un significado de trascendencia, el significado eterno. Terminamos muy sujetos a las posesiones, tanto así que nos termina quitando la paz. Aquello que nos debe traer tranquilidad, nos termina quitando la paz. Por lo tanto, nuestra visión espiritual debe tener un buen propósito. Como tercer punto, vamos al verso 24 del capítulo 6. Sirve a Dios con amor. Sirve a Dios con amor. Dice en el verso 24, nadie puede servir a dos señores porque o aborrece a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Así, una sentencia del Señor Jesucristo. Le dice, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro. Hablando de ese amor que nace en el corazón de alguien para su Señor. Y acá está hablando, por si acaso, de Señor, está hablando de amo, del esclavo dirigiéndose a su amo. O apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Está diciendo otra vez el Señor aquí, tú vas a decidir hoy a quién vas a servir. Tenemos que escoger servir a Dios o a las riquezas. En arameo le decían mamón, era decir las riquezas, el dinero, los bienes materiales. Ya posteriormente en la Edad Media le pusieron como si fuese un dios, pero en esa época no era así, era una palabra común, pero dirigida en ese idioma. ¿Ok? No podemos servir a Dios y a las riquezas en el sentido de que sea nuestro objeto de adoración, nuestro propósito, nuestro fin. Muchos, y esto hay que tener mucho cuidado, y lo digo con todo respeto, pero creo que hay que decirlo, muchos en la vida cristiana se engañan y traen tropiezo a sus vidas. Sirven a Dios el domingo y a las riquezas el resto de la semana. Servir es una condición de esclavo y tendrías que considerar realmente cómo está tu fe y cuál es tu relación verdadera con el Señor. Si realmente en nuestro corazón nos hemos encontrado con el Dios del universo, con el creador de todo, con el Dios todopoderoso, con el Dios verdadero, con el Dios que envió a su Hijo amoroso, cercano, y en nuestro corazón no hay apego hacia Él, llamándonos creyentes, no lo buscamos, no estamos pendientes de lo que Él tiene para nosotros, tengamos cuidado, porque puede ser que tal vez estamos, como muchos en la época del Señor Jesucristo, creyendo que hacían algo bueno con el mismo Pablo, y en lugar de estar recogiendo con el Señor Jesucristo, estaban desparramando, porque dice, el que no recoge conmigo desparrama. Realmente nos podemos dar sorpresas en los cielos, y Dios quiera que evaluemos nuestro corazón, y vayamos delante de Él y digamos, escudriña, evalúa, busque mi corazón si realmente mi relación contigo es genuina, Señor. Pues yo quiero llegar el día del juicio final delante de ti y tú me recibas como un hijo y no pasa el tribunal en la cual sabemos que todo hombre saldrá culpable y saldrá diciendo, sí, tú tienes razón, Dios. Yo he pecado, te he ofendido tu santidad y merezco donde tú me vas a enviar a la condenación eterna. Aunque le parezca increíble, eso va a pasar. Lo dice la palabra de Dios, que se viene cumpliendo. Pero en cambio otros nos presentaremos delante del Señor y Él nos dirá, ven aquí, hijo mío.
Y eso no es porque nosotros seamos muy buenos, sino que siendo malos, reconocimos nuestra condición y Dios Jesucristo vino a redimirnos sabiendo de que estamos quebrados espiritualmente, necesitamos del Señor. Por eso tengamos cuidado, por favor. Servir, como digo acá, es en una condición de esclavo, está hablando. Y cuando se habla de Señor, está hablando de propietario del esclavo, el amo. Y acá está hablando de que llega a la posición de Dios. El Señor tenía control total sobre su esclavo. El esclavo lo servía a tiempo completo. ¿Cuánta gente? Y si no nosotros también, esperemos que no estemos contados ahí, nos levantamos diciendo, tengo que ganar esto, hacer lo otro, si no, pago esto, pago lo otro, comienzo, si no, ¿qué será de mí? Que no sé cuánto, voy, avanzo, termino mediodía, sigue la tarde, sigue la noche, duermo pensando en eso, me levanto y sigo en lo mismo, y nunca levanto mis ojos a decir, Señor, gracias por este día que me has regalado. Estoy en tus manos, sí, se ha dicho, el que no trabaja, que no come. Dice que hay que ser laborioso como la hormiga, ¿no? Inclusive que guardemos para los tiempos malos, sabiendo que al final el Señor es su providencia, también en tiempos de necesidad puede hacernos mostrar que Él nos ama cuando recibimos de otros, de los que el Señor prospera y da un corazón generoso. Pero eso no será porque nosotros no hemos hecho nuestra parte, nuestra responsabilidad. Recordemos el versículo del inicio de Jeremías, cuando se dice que tiene planes de bendición, pero también dice que le busquemos y Él nos va a recibir. Pero si nosotros pasamos día tras día sin considerar a Dios en nuestras vidas, no porque Él necesite de nosotros, sino porque no podemos llamarnos hijos de Dios y creyentes y no tener ninguna relación con Él. Eso dice, no algo para juzgarte, hermanos, sino dice para que tal vez tú te muevas y digas, realmente cuál es mi relación con Dios. Es tal vez muy superficial, no estoy dejando que el Señor gobierne mi vida, no estoy dejando que Él se meta en estos asuntos, sino lo tengo como invitado en la sala, sí, ahí te voy a ver el domingo. Tengamos cuidado. Juan Calvino dijo lo siguiente, donde las riquezas tienen el dominio del corazón, Dios ha perdido su autoridad. Ya no lo estás considerando para todas tus decisiones. Y el Señor dice acá, yo quiero ser tu Dios, tu Señor, pero también tu Padre. ¿Ok? Ojo, Dios no comparte su lugar con nadie, ni con nada, que pueden ser la riqueza y las posesiones. Dice Isaías 42:8, yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria, a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Y culturalmente, por ejemplo, no tengo nada particular contra la Iglesia Católica en particular como tal, en contra de, sino en contra de las personas, sino de las cosas indebidas. Pero, por ejemplo, hay imágenes que representan a Dios o a Jesús, inclusive crucificado. Ensalzando tal vez, dicen, no, estoy reconociendo su obra de salvación. Pero dice bien claro acá, ni mi alabanza no lo des a imágenes talladas. Lo está diciendo en otras palabras, seamos conscientes que Él está en todo lugar, Él es todopoderoso y Él va conmigo cuando estudio, cuando trabajo, cuando tengo un problema, cuando tengo una alegría. Él es Dios, Él es Señor y Él no comparte su gloria con nadie. Entonces, ¿qué vamos concluyendo? Aquel que afirma o dice tener una vida en Cristo y esto no afecta cómo administra, cómo se relaciona, cómo considera el dinero y cómo lo usa, es una indicación clara de que cuál es su verdadera condición espiritual. Dios no vino a ser un mendigo de nuestro tiempo, de nuestra atención. Dice el Señor Jesucristo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué le decía a los que le seguían? Ven, sígueme. Deja todo y sígame. Inclusive un joven rico, fue el único. Como vio que su Dios era la riqueza, le dijo, vende todo y sígueme, porque él lo quería seguir. Dice que tuvo mucha tristeza, porque tenía muchos bienes. Pero eso no le dijo a los demás. Pero qué bonito ver, ¿no? En Hechos, cuando el Señor parte y después en la fiesta de Pentecostés, muchos son llamados y son nacidos de nuevo y se arrepienten de sus pecados.
y pueden ser reconciliados con Dios, y dicen, acá nos quedamos con los apóstoles a seguir aprendiendo la cosa de Dios, y se quedan ahí, faltaba, para poder, muchos habían dejado sus cosas en su pueblo, no era que decir, oye, tal vez alguno era rico y decía, mándame una transferencia, no había eso. Entonces dice, ¿cómo hacemos? Rápidamente la iglesia del Señor naciente se organizó, y si algunos venían y decían, yo acá vendí mi terreno, vamos a ver para que todos podamos comer y descansar. Y venía otro igual. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Disculpen aquellos que tal vez no conocen mucho la palabra, pero era una pareja que quiso hipócritamente venir a decir, yo también he vendido mi heredad, o sea, ni siquiera lo había ganado trabajando, lo había heredado. Vino y dijo, le he vendido el 100, estoy inventando el número, pero le dijo, ¿por qué dice 100? Le dicen los apóstoles. ¿Seguro? Sí, seguro, porque quería fingir que todo lo traía el Señor, y en realidad lo habían vendido en 200. Y eso era ofensivo porque era un pecado de mentir. ¿Y qué le dice los apóstoles? Dice, ¿saben qué? La heredad era tuya, nadie te la pidió. Y cuando vendiste el dinero era tuyo. Y si tú querías dar hasta eso 1, no lo dice eso, pero estoy haciendo una interpretación del 1 o al 200. Pero no puede venir a mentir porque no se ha ofendido a nosotros, sino al Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, se está diciendo cómo está tu corazón respecto al dinero. La iglesia de Dios no es una iglesia en la cual está interesada en tu dinero. El dinero nuestro, el que fuese, cualquier nuestro, a la hora que Dios nos ha prosperado, puede ser una manera de honrarlo y de extender su reino. Sí, pero antes el Señor quiere cómo está tu corazón. Si no, el mejor lugar es que lo sigas teniendo allí donde lo tienes. Porque el Señor quiere eso. Y le dice literalmente a esa pareja. Y el Señor, como estaba en la iglesia naciente, quiso dejar las cosas tan claras que ahí muere el esposo, después la esposa. Porque ambos sostuvieron la misma mentira. Eso es lo terrible, porque creemos que nosotros podemos tal vez jugar con el Señor. Le vamos a dar una limosna a Dios. Dios dice, yo quiero ser el Señor de tu vida, tu Dios, y yo te voy a enseñar a vivir. Yo te voy a guiar, yo te enseñaré a administrar, porque eso es lo mismo que de Adán y Eva les dije, esta tierra le va para que ustedes los sojuzguen, todos estos animales lo administren, sean los virreyes acá. Pero el hombre cayó en pecado y se denigró. También puede ser una pregunta, ¿es correcto, pero una pregunta, ¿no? ¿Es correcto proveer para nuestras familias? No solo es correcto, es un deber. Otra pregunta puede ser, ¿es bueno ahorrar, planificar adecuadamente para el futuro? ¿Es bueno invertir sabiamente? Respuesta, sí es bueno, lo enseña la Biblia, como lo hemos visto. Otra conclusión que podemos llevarnos, ¿es correcto ver y apoyar económicamente para las necesidades, para apoyar la obra del Señor y ser parte de la extensión de su reino? Respuesta, sí es bueno y es un privilegio. Si es que tu corazón está en el lugar correcto, es bienvenido. Si no, tenlo ahí. ¿Qué está mal con el dinero? Ser deshonestos, codiciosos y avaros. Ese es el problema. Que el dinero termine siendo el Señor de tu vida. Hagamos tesoros eternos. Traigamos luz a nuestro mundo interior, a tu corazón. Y que tu amo sea el Señor de la Biblia, no el dinero. Vamos a orar. Inclinemos nuestro rostro. Padre Santo, gracias, Señor. Porque, Señor Jesús, ahí en el Sermón del Monte, Señor, diste esos decretos tuyos, esas cosas claras, Señor. Fuiste tan bueno, Señor, que usaste estas 3 comparaciones, estas 3 diferencias, Señor, para que tengamos claro, Dios, de que en realidad apuntemos, Señor, usando sabiamente los recursos, la inteligencia, el conocimiento que nos des para atesorar, Señor, no en la tierra, sino en los cielos. Ayúdanos, Señor, a ser buenos administradores, trabajadores, ahorradores, sepamos invertir, sepamos administrar, sepamos, Señor, proveer para nuestras familias, sepamos, Señor, también aprender a compartir con los necesitados y nos dé, Señor, un corazón sabio para administrar sabiamente, nos prosperes y podamos, Señor, también ser partícipes de la extensión de tu reino. Pero Dios, no dejes, Señor, nunca que el dinero se apropie de nuestro corazón. Señor, sino que esté en el lugar respectivo, como una herramienta, Señor, como algo que tú permites que lo tengamos y no sea el objetivo de nuestra vida. También, Señor, ayúdanos a tener un corazón que traiga luz, que podamos ver claramente, que sepamos, Señor, discernir, Señor, con una vista clara, enfocada, Señor, en los cielos,
pero bien, Señor, seguro de todo lo que hacemos aquí en la tierra. También, Señor, queremos que tú solo seas nuestro Señor, que las riquezas nunca, Señor, socaven tu posición. Tú no compartes tu gloria con nadie, Señor, y ayúdanos a honrarte tal como tú lo pides. Estamos acá, Señor, delante de ti, y ayúdanos a que estas verdades expresadas en tu palabra sigan tratando con nuestra mente, con nuestro ser interior, con nuestro corazón. Si hay alguien que no te conoce, Señor, realmente, y no tiene esa relación de padre e hijo contigo, permite, Señor, a través de la obra del Señor Jesucristo, Señor, en la cruz, y motivado, Señor, por el abrir de nuestros ojos, de nuestro corazón, de nuestro entendimiento, por el Espíritu Santo, que puedan venir, Señor, a tus pies, Señor, para que puedan entender que tú has venido a darnos vida y vida en abundancia. Te agradecemos, Padre, te alabamos en este tiempo también, en Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie para alabar al Señor.